Vamos a hablar de la política departamental y municipal de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, la cual fue adoptada para el departamento mediante ordenanza 955 del 2023 y mediante decreto 291 de 2025 para el municipio de Manizales. Vamos a recordar que una política pública es un pacto que se hace entre diferentes sectores públicos, privados y comunitarios para lograr el bienestar del mayor número posible de personas. Pero además consiste en una cantidad de proyectos, propuestas, acciones concretas para lograr desarrollar toda esta política. Nuestra política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Tiene tres líneas estratégicas grandes, que son la salud sexual, la de salud reproductiva y la de intersectorialidad y trabajo en red. Pero cada una de ellas se divide en una serie de ejes estratégicos y en una serie de objetivos como tal. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Antes de hablar de las líneas de una manera detenida y de los ejes que hacen parte de cada una de esas líneas y de sus objetivos, vamos a recordar los antecedentes que tiene nuestra política departamental y municipal de sexualidad. Recordar que antes hubo una política nacional, que también nosotros retomamos, que era la de salud sexual y reproductiva. Pero gracias al enfoque de derechos y el enfoque diferencial que se ha ido introyectando en cada uno de los diferentes, en las políticas públicas, entonces se hizo esta muchísimo más incluyente. Vamos a recordar también que tenemos un plan nacional de salud pública vigente en el cual en la parte de diversidad sexual y las políticas diferenciales marcan una diferencia importante. Y sobre todo recordar que tenemos un énfasis fundamental entre diferenciar lo que es de tipo netamente reproductivo y lo que es sexual. Es decir, derechos sexuales y derechos reproductivos es fundamental entender que así es. Bueno, ahora vamos a hablar un poco entonces de cada una de las líneas. Como les decía, son tres: uno de salud reproductiva, uno de salud sexual y otro que tiene que ver con intersectorialidad y trabajo en red. ¿Cómo es esto del tema de la salud reproductiva? Entonces hay dos énfasis fundamentales. Uno que tiene que ver con la maternidad segura, entonces es el cumplimiento de toda la ruta de atención materno-perinatal, y el otro eje importante es el de anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo como un derecho que tienen las personas, y en ambos es fundamental entender el tema de la opción procreativa. Es decir, se introduce de manera muy relevante el hecho de que tener o no tener un hijo es una opción, no tiene que ser una obligación ni mucho menos. Y por eso también ese énfasis en la importancia de definir, diferenciar entre lo reproductivo y lo erótico, porque para nadie es un secreto que podemos tener actividad sexual erótica, actividad sexual gratificante y placentera sin ejercer el tema de lo reproductivo. Son dos dimensiones distintas y como tal debemos entenderlas. Desde el punto de vista de la segunda línea de salud sexual, vamos a ver que hay tres ejes. Un eje que es el eje de higiene sexual, en el cual se evidencia todo lo que tiene que ver con prevención, manejo, tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida, pero todas las demás. El tema de salud sexual con enfoque de género y enfoque diferencial, que también es muy importante. El tercer eje que tiene que ver con la violencia sexual, sobre todo la prevención de las violencias de género, y caer en cuenta que no es solamente violencia contra las mujeres, sino que hay mucho tipo de violencias, inclusive hacia los hombres, hacia las personas transgénero y otro tipo de violencias de tipo sexual que debemos prevenir, mitigar y sobre todo abrir la ruta correspondiente en el caso de que esto se presente. Y el cuarto eje de esta segunda línea de nuestra política, que es la de salud sexual, perdón, tiene que ver con sexualidad, diversidad y derechos sexuales y derechos reproductivos.
En esto también creo que hemos hecho un avance importante y es entender el tema de la diversidad sexual en términos de las orientaciones sexuales, de las identidades sexuales, de los comportamientos sexuales y cómo esto es fundamental para la salud de las personas. Y la tercera línea, que ya les contaba que es la intersectorialidad de trabajo en red, tiene 5 ejes de acción. ¿Cuáles son estos? Uno tiene que ver con las mesas sectoriales. Sabemos que hay diferentes sectores, diferentes líneas en cada una de estas políticas, como puede ser, por ejemplo, el tema de maternidad, pero también el tema de cánceres, pero también el tema de anticoncepción, pero también el tema de infecciones de transmisión sexual y el de cursos de vida. Entonces hay mesas temáticas de cada uno de estos ejes temáticos y como tales la idea es fortalecerlos o consolidarlos cuando no existan en algunos de los municipios y departamentos. Y la otra tiene que ver con fortalecer esos comités existentes, los comités departamentales y municipales de sexualidad, que por mandato debe haber uno por municipio. Lo segundo tiene que ver con el trabajo de articulación intersectorial. Un énfasis muy importante con los sectores, por ejemplo, de educación, con las oficinas y unidades y secretarías de mujer y equidad de género que juegan un papel fundamental, con secretarías del interior y otros sectores que son de especial valía para nuestro trabajo en red. El tema de movilización social en esta línea de acción de transectorialidad también es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos la participación comunitaria, los organismos de base comunitarios enfocados, trabajando y muy articulados con los sectores públicos y privados para que podamos hacer un trabajo que sea sinérgico realmente y que represente primero que todo a las comunidades, pero además sea un trabajo para ellos y por ellos. Y por último, pero no menos importante, todo el desarrollo de capacidades del talento humano en salud. Sabemos que unos profesionales formados, pero unos profesionales además que están trabajando con enfoque de humanización en salud, van a lograr mejores resultados en la calidad de vida de las personas y esto va a redundar en la mejoría del bienestar y va a redundar necesariamente en la disminución de la mortalidad por todas las causas relacionadas con salud sexual y reproductiva. ¿Qué otra cosa es importante? Miremos los objetivos que en cada una de estas líneas y en cada uno de estos ejes nos hemos trazado. Fundamental, en la línea que tenemos de salud reproductiva y en la parte de maternidad segura, obviamente tenemos que pensar en adoptar todos los lineamientos, las normas técnicas, todos los procedimientos de la RIA de atención integral a la población materno-perinatal, es decir, al binomio madre-hijo. Tenemos varios aspectos ahí que debemos tener presentes. Lo primero, que esta RIA sea adoptada por todas las IPS y por todas las EAPB y por todos los entes que hagan algún tipo de atención a las maternas y a sus recién nacidos. Incluye, por ejemplo, el cumplimiento del tema de vacunación, toda la atención, la captación temprana de estas gestantes que se está programando que sea al menos en la semana 8 o 10 de gestación. Garantizar a ese binomio madre-hijo toda la atención requerida. En el tema, por ejemplo, de infecciones transmisibles, garantizar que estos bebés y estas mamás reciban toda la vacunación, reciban todo el tratamiento, todo el protocolo para prevenir enfermedades transmisibles por vía perinatal, como son el VIH, las hepatitis y otras enfermedades relacionadas, por ejemplo, con lo que vemos en la estrategia EDMI Plus. La estrategia EDMI Plus es una estrategia que busca prevenir, como su nombre lo indica, enfermedades que son transmitidas a través de la madre al hijo y que en este momento son bastante costo efectivas y sabemos que pueden lograr un producto sano, una mamá sana y personas sanas en todo su ciclo vital. Continuando con nuestra primera línea, hablar del eje 2 es hablar de anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo
y el ejercicio libre de la maternidad y paternidad, es decir, el tema de la opción procreativa. En ese sentido, vale la pena que tengamos muy presente varias cosas. Lo primero es que ha habido cambios relacionados con el proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Debemos estar muy atentos a esos cambios y que todo el talento humano esté debidamente preparado para hacer el adecuado abordaje en este tipo de situaciones. También en el tema de anticoncepción, entender que las mujeres somos libres de decidir a partir de los 14 años acerca de qué método podemos usar, debemos usar y es el adecuado para nosotros. Y lo mismo con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien es cierto que es una decisión de pareja, puede la mujer decidir por su propia cuenta sin necesidad de tener en cuenta otro tipo de actores que podrían ser anteriormente los que determinaran su decisión o resolución. Debemos también tener presente en este caso que muy importante la prevención del embarazo adolescente es fundamental, pero también la prevención del embarazo subsiguiente. Aparece como un objetivo fundamental que una mujer adolescente que se ha embarazado por primera vez no lo vuelva a hacer. Es decir, que ingrese de manera pronta a un programa de planificación familiar que sea fortalecido y le permita a ella tomar una decisión. Vamos a pasar ahora a la segunda línea de nuestra política de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, que es la línea relacionada con la salud sexual. Como les contaba hace un ratico, tiene 4 ejes fundamentales. El primer eje tiene que ver con higiene sexual, que es todo el tema de infecciones de transmisión sexual. El segundo eje tiene que ver con el enfoque en el curso de vida y ciclo vital, ¿cierto? El tercero tiene que ver con violencia sexual y el cuarto tiene que ver con sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Cada uno de ellos tiene unos objetivos. Entonces, por ejemplo, en el de higiene sexual hay 2 objetivos muy importantes porque tiene que ver con infecciones de transmisión sexual y el objetivo fundamental es de detección temprana, acceso oportuno a tratamiento y un manejo integral. Pero también que tengamos muy presente el estigma y la discriminación que pueden sufrir las personas que sufren alguna infección de transmisión sexual y que a veces es una barrera para que accedan al tratamiento. También en este caso es un reto fundamental y es un objetivo tener una vigilancia epidemiológica juiciosa con estos temas y como tal hacer la notificación oportuna, porque muchos de estos eventos son de notificación obligatoria. Con respecto al tema de violencia sexual, pues obviamente tenemos un reto fundamental y es el de identificar casos de violencia. Tenemos mucha violencia invisibilizada y esto hace que las personas no tengan la atención oportuna. No se visibiliza, no se denuncia, hay mucho miedo a ser estigmatizados por el tema de violencia. Entonces, en violencia, ese es un objetivo fundamental, visibilizar la violencia, hacer un manejo adecuado, que todo el talento humano esté identificando el tipo de violencia, que se pregunte por violencia y que se haga la notificación y la apertura de ruta que como tal se requiera. Con el tema de curso de vida hay 2 cosas muy importantes, 2 cursos de vida especialmente significativos en este caso. Uno es la atención a adolescencia y juventud, porque es un momento de actividad sexual, es un momento en el que se requiere muchísima educación sexual y otro curso de vida fundamental es el de vejez. Recordar que cuando hablamos de curso de vida hablamos de todos los variables que afectan las personas que están pasando por un momento de su ciclo vital. Entonces tenemos en cuenta aspectos económicos, aspectos socioculturales y todo el ambiente que rodea a la persona. En el caso final, que tiene que ver con sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, pues pensar sobre todo en las personas de orientaciones sexuales diversas, de identidades sexuales diversas, que a veces están sufriendo de mucha discriminación, que no acceden a sus tratamientos porque el personal de salud no es empático con este tipo de poblaciones, porque en algunos momentos pueden tener miedo a acceder al sistema de salud. Entonces,
pensar en flexibilizar, pensar en historias clínicas incluyentes, pensar en que en la historia clínica aparezca el nombre identitario de la persona, además del nombre de su documento de identidad oficial, invitar a las personas a que, si así lo requieren, hagan su cambio en la cédula de ciudadanía. Existe la posibilidad de hacer cambio de componente de sexo, además del nombre identitario de la persona. Pero en nuestro caso de salud podemos empezar con tener en la historia clínica este nombre identitario y llamar, por supuesto, a la persona por su nombre identitario. Bueno, y en todos estos ejes de la línea 2 que tiene que ver con la salud sexual, por supuesto, tres cosas. La primera es que todo el talento humano esté capacitado en las normas, en las guías, en todo lo que en este momento tenemos como lineamientos para la atención a las personas desde el punto de vista de su higiene sexual, de la violencia sexual, de los derechos sexuales y del curso de vida, pero además la notificación que se debe hacer de los eventos, como les decía ahorita. Y lo tercero que es fundamental es el tema de la capacitación a otras personas y otros agentes comunitarios, la formación, la movilización social para prevenir el estigma y la discriminación. Bueno, como tercera línea que tenemos de nuestra política de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, recordaremos que es el tema de la intersectorialidad y el trabajo en red. Bueno, es muy sencillo. Nosotros debemos pensar en cómo articular diferentes sectores que puedan colaborar, que puedan apoyar, que puedan trabajar en equipo para lograr todos los resultados. Entonces, todos los objetivos que tenemos para este eje, de esta línea, perdón, de transsectorialidad y trabajo en equipo, tienen que ver con eso, con cómo relacionarnos, cómo articularnos, cómo generar sinergia, cómo aportar todos, cómo trabajar en equipo para poder lograr objetivos comunes. Entonces les hablaba ahorita del fortalecimiento de las mesas temáticas, de los comités de sexualidad, pero hay algo que es fundamental y es el tema de la movilización social. Como todos los actores sociales tenemos que movilizarnos y lograr objetivos comunes en el tema de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Es un logro que se va a obtener solamente si entre todos lo hacemos. Entonces la participación comunitaria, el trabajo con diferentes sectores, como su nombre lo indica, va a ser aquí de especial importancia. Para ello también tenemos que movilizarnos nosotros como sector salud, pero abrir espacios a otros sectores, de tal manera que logremos esos objetivos de manera conjunta. Darle la importancia a las organizaciones de base comunitaria, a los líderes reconocidos y a los líderes que están ocultos, pero que podemos identificar en las comunidades, como por ejemplo los líderes de población LGBTI, que juegan un papel fundamental para podernos ayudar a acceder a las poblaciones con las que ellos diariamente y permanentemente interactúan. Tenemos que aprender muchísimo de sus saberes, tenemos que comunicarnos desde su palabra, desde su lenguaje, desde sus discursos, que a veces son tan lejanos a nuestro sector salud, pero que lo requerimos de una manera definitiva. Bueno, esto es un recorrido muy breve por nuestra política departamental y municipal de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, pero que seguramente nos va a invitar, y esa es la idea, esa es la motivación principal de este video, a estudiar más acerca de esa política y adentrarnos en cada uno de los detalles que tiene cada uno de ellos para poder entenderla, para poderla apropiar y, como hablábamos al principio, tener proyectos, propuestas, acciones concretas que lleven al cumplimiento de esto que, como les decía también al principio, es un pacto entre todos. O sea, no es algo aislado. Y una política no es letra muerta, no es un documento que se quede en un anaquel, es un documento que sirvió como referencia o que sirve para referencia y que es producto de un trabajo conjunto entre muchos actores y que nos servirá como un lineamiento para dar continuidad o para fortalecer o para iniciar algunas acciones que todavía no teníamos realizadas.
Entonces, a eso los invito, a que estudiemos, a que la revisemos y a que aprendamos sobre ella y la pongamos en práctica. Muchas gracias.